como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Veamos entonces para ti, mi querido Aries, cuál será el planteamiento aquí en este momento. Tú vienes hacia mí, estás frente de mí, virtualmente hablando si se quiere, y tú me harás quizás un planteamiento. O vamos a ver qué planteamiento, de qué tenemos que hablar, por supuesto, con respecto al amor o al desamor. Veamos. ¿Qué te dice esta cartita con este corazón? Dice que te ama con locura. Pero entonces tú tienes que decirle que te lo demuestre. Muchísimas veces a lo mejor quiso o te lo dijo, que quizás te amaba con locura. Quizás muchísimas veces te lo dijo. Pero por cualquier razón, por cualquier motivo, esto se terminó. Tanto que te decía que te amaba y definitivamente de un momento a otro todo cambió, ¿verdad? Todo cambió. Esa persona comenzó paulatinamente, poco a poco a cambiar y ahora entonces vuelve para decirte que definitivamente sí te quiere con locura. Pero después de todo lo que sucedió, después de todo lo que pasó, ahora tú quisieras como que te lo demostrara. Que eso no son palabras nada más, que tú no te vas a conformar quizás con solamente palabras. Tú necesitas saber si definitivamente esta persona te quiere de verdad. ¿Cómo están las posibilidades de todo esto? Voy a lanzar varios oráculos para luego entonces lanzarte las cartas. Entonces, ¿cuáles serán las posibilidades que pueden estar aquí, mi querido Aries? ¿Qué otra cosa te pueden estar diciendo? ¿Qué te puede decir el oráculo de la posibilidad? ¿Será verdad? ¿Será cierto que realmente te quiere con locura? ¿Será que es más de lo mismo? ¿O efectivamente después de una lejanía se dio cuenta que sí es cierto, que sí te quiere? Vamos a ver. Y esta carta dice, no te eches la culpa, se hace la víctima en muchos momentos. Eso es lo que pasa probablemente, que esta persona ahora dice que te amaba con locura o te ama con locura y que quizás a lo mejor tú no le quisiste entender. Probablemente sí, viene como quien dice, entre comillas, a echarte la culpa de que todo lo que terminó fue por tu culpa porque a lo mejor tú no quisiste creer en sus palabras. Pero mira, no te eches la culpa en absoluto de nada de esto. Deja que el tiempo corra, deja que esa persona demuestre lo que tenga que demostrar. Tú no tienes en ningún momento nada que temer, mi querido Aries. Sencillamente deja pasar todo. Deja que el tiempo pase. Vas a ver cómo las cosas se van a arreglar. Tú estás pidiendo que definitivamente haya una prueba. Esa prueba vendrá. Así sea que venga del universo mismo, pero esa prueba va a venir para ti. No te preocupes. Aquí dice que te pide reconciliarse. Definitivamente, si te está diciendo que te ama con locura, es porque realmente quiere reconciliarse. Pero esa reconciliación, ¿cómo será? Esa reconciliación, ¿de qué manera vas a aceptarle? ¿Vas a pedirle primero que te demuestre que realmente te quiere? Yo te diría aquí, dentro de todo, el mismo tarot te lo podría estar aconsejando. ¿Sabes qué? Vamos a sacar otro antes de decirte lo que te voy a decir. Dice que no es fácil el olvido. Te voy a decir algo. Antes de aceptarle, sencillamente comprueba que realmente eso es cierto lo que te está diciendo. No le hagas las cosas tan fáciles. Deja que el tiempo pase un poco. Deja que él o ella realmente se desvivan por esa relación. Si de verdad te quiere con locura, como te está diciendo, pues sencillamente, Aries, que te lo demuestre. Yo sé que tú eres una persona, Aries, al fin, que todo lo quiere ya, que todo tiene que ser ya, que no puede estar esperando. Tienes que esperar. Es para tu bien. Date un chance, poco a poco. Mira, muérdete los dedos. Pero espérate a que esa persona realmente te compruebe
a ciencia cierta que realmente sí que te está queriendo, porque si no va a ser más y más de lo mismo. Vamos a ver aquí qué otra cosa dicen. Este es el oráculo de las conclusiones energéticas y dice, ámate primero. Oye bien, mira esto. Por eso es que te estoy diciendo, primero ve bien, hazlo con calma, primero analiza, primero date cuenta qué es lo que está pasando, primero cerciórate que realmente esa persona es cierto que te ama. Probablemente en algún momento te lo dijo y fueron nada más que palabras. Ahora que todo terminó, sí que te dice que te ama con locura, pero tiene que demostrártelo definitivamente. Mira, esta es tu verdad. Aquí dice que es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Sencillamente el amarte tú primero. Vamos a ver entonces para terminar, para ir finalizando poco a poco, para ir terminando de sacar las cartas que tenemos que sacar. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a ver cómo está tu energía y cómo está la energía de esa otra persona. ¿Ok? Vamos a ver entonces acá tu energía, primero que nada, para luego chequear la energía de esa otra persona. ¿Qué piensa hacer definitivamente? Oye, estos fueron sencillamente, digamos, lo que esa persona está sintiendo, pensando, que no dice, que no te la termina de decir. Son cuestiones, aquí hablamos solamente de la energía, pero vamos a ver ahora qué otras cositas vienen. Algo que tú puedas estar viendo. Vamos a ver. Tu energía para con esto, ¿cómo está? Tú estás con decisiones contundentes. Tú estás así como que no te estás creyendo mucho esto. Y definitivamente es porque tú necesitas, como lo dice aquí el oráculo, y el oráculo de verdad que no falla. Tienes que valorarte primero. No es el hecho de decirle, sí, sí te acepto, me amas con locura, ay, qué bueno. Sino que primero valórate, ámate primero y tú primero antes que nada. Y que te demuestre realmente que sí, que es cierto, que sí que te ama. Esa persona, en definitiva, ¿qué va a hacer? ¿Cómo está? ¿Qué piensa decirte? ¿Qué piensa concluir? Porque todo esto es lo que dice, lo que siente, pero no ha sido lo que te ha dicho en tu cara. No hemos visto movimientos. Vamos a ver. Ajá, mira esto. Qué bonita está esta carta. Qué linda está esta carta. Nos está diciendo, mi querido Aries, que esta persona quiere arriesgarse nuevamente a la relación. No te lo pierdas. Esta persona definitivamente quiere arriesgarse a la relación. Y vamos a sacar aquí un mensaje de amor y confesiones que puede ser, que este es el oráculo de las almas o llamas gemelas. Vamos a ver qué te puede estar diciendo esa persona. O que puede estar sintiendo o pensando. Esto es ya como bastante más profundo. Los oráculos del amor y el desamor son cartas de energía que solamente expresa, en la cual la persona expresa muy desde adentro, aunque no lo diga. Sencillamente lo expresa energéticamente. Dice acá, tiempo divino. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y en paz mientras tanto. Oye bien eso, ¿ah? Mira lo que te están diciendo. Y esa misma persona te está aconsejando que seas feliz y estés en paz mientras tanto, mientras dure esa separación. ¿Qué te quieren decir con esto? Está más que claro, mi querido Aries. Tú necesitas amarte primero. Mientras no estés con esa persona, procura hacer, como dicen, ese curso de amarte primero, más que nada, para que cuando esa persona llegue, si es que tiene que llegar, que es lo muy probable por lo que te están diciendo acá, entonces tú puedas estar listo o lista para aceptarle y que esa persona a su vez esté lista o listo para demostrarte que realmente te ama como lo está diciendo, porque eso sería, vamos a decir, ese es el tema principal, el tema, el planteamiento. Mira, ves, está dispuesto a la colaboración en sí, está muy dispuesto, está luchando contra sí mismo para quizás apartar todos los defectos o todas las cosas que hubieron o que pasaron
por su parte, las necesita, vamos a decir así, despejar. Necesita despejar muchísimos encontronazos que tiene consigo mismo. Su mente y su corazón muchísimas veces pelean y esa persona necesita despejar todo. Esta persona se está preparando definitivamente. Mira, está volviendo. Está volviendo. Entonces, esta persona se fue con copas llenas. Nunca se imaginó quizás que todavía te estaba queriendo y se fue con copas llenas y ahora está regresando de nuevo. ¿Ah? Está regresando de nuevo. Otra carta para finalizar. Y mira, sí que te dicen, esta persona todavía pareciera ser que no siente aún quizás que por el momento sea posible el regreso. Por alguna razón. Pero mientras tanto, esa misma persona te está pidiendo, esa energía de esa persona te dice que sé feliz mientras haya esta separación. Mientras tanto, que seas feliz. Pero esa persona de verdad va a querer volver a regresar. No, nadie sabe el regreso de alguien. Eso solamente lo sabe la ley suprema, el ser divino, el universo, el destino. Solamente que sabe cuándo va a regresar. Así que, mientras tanto, te están pidiendo, mi querido Aries, ámate primero. No te eches la culpa de las cosas que sucedieron en el pasado. Acuérdate que la moneda tiene dos caras. La relación es de dos. Si tú tuviste culpa, esa persona también tuvo que haberla tenido. Saca adelante siempre tu verdad, como dicen acá. Te estoy hablando, te estoy nombrando otra vez todos los oráculos. Te pide esa persona reconciliarse, sí, y dice que no es fácil el olvido. Pero mientras tanto, sabe que esta persona no te ha dejado de pensar desde que te conoció, desde hace muchísimo tiempo, inclusive después de la ruptura, y que que seas feliz mientras están en esta separación. Busca tu paz mientras tanto. Eso es lo que hay que hacer. Esto es un bonito mensaje que te están mandando, ¿sabes? Y esto vendrá ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá este regreso? Cuando el tiempo divino así lo diga. Ahí te estoy dejando yo entonces con esta lectura, con todos estos oráculos y estas cartas del tarot. Y de verdad, esa persona, mira lo que quiere. Quiere volver otra vez a reiniciar. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando el tiempo divino así lo diga. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Qué bonita la lectura, sinceramente. Un besito. Bye bye.